Bueno, volvemos. De nuevo, ahora sí estoy grabando. Bueno, preguntaban si aprobó Malena algún examen. Esto ya lo podemos resolver con lo que tenemos acá. ¿Aprobó Malena algo? Me dice verdadero. ¿Sí? Entonces con esto nos sirve. Ahora. Cosas que me preguntan por ahí. ¿Existe el OR en este paradigma? ¿Existe? Efectivamente. Y ya lo hemos usado. Por ejemplo, fíjense acá. Está en nivel. Por ejemplo, está en nivel 1, es algoritmo, o si es análisis 1. ¿Sí? O sea, con definir n cláusulas, ¿sí? Más una cláusula distinta para ese predicado, puedo hacer el OR. ¿Sí? Esto básicamente se basa en una propiedad de que en la lógica que es, por ejemplo, no sé, si yo digo, no sé, grosso, perdón, supongan que o sea, es un ídolo a alguien. En realidad debería escribirlo. Tipo, existe X tal que, no sé, terminó SX en 5 años la carrera. Asumamos que terminó, te dicen cuántos años terminó la carrera, entonces es grosso. O si, no sé, si SX es, no sé, a mí me gusta mucho el básquet, así que vamos a poner que es Ginobili. No me acuerdo si va con doble L o con una sola, la verdad. Mi falta de memoria para los nombres. Soy malísimo, malísimo, es con una sola L para los nombres. Pobre señor Ginobili. Es mi ídolo, pero igual, así y todo, no sé escribirle el nombre. Cosa que pasa. Tengo muchos problemas para nombres. Bueno, entonces lo que decía es, la propiedad de esta lógica es que yo puedo enunciarlo así con un OR o directamente puedo enunciarlo como distintas cosas para las cuales, uy, esto es cierto. Entonces esto básicamente es un OR, o sea, es si existe un X que haya terminado la carrera en 5 años, entonces grosso, o si ese X es Ginobili, entonces es grosso. ¿Sí? Entonces, múltiples cláusulas, sí, definen un OR básicamente. Vamos a utilizar esta idea de que cada vez que queramos hacer un OR sobre algo, lo que vamos a hacer es múltiples cláusulas sobre un predicado. Sí, eso es importante. Si bien el chirimbolo OR existe, pero no se los voy a mentir ni ocultar, existe y es el punto y coma, no lo vamos a usar, ¿sí? Para utilizar esta idea de pongo diferentes cláusulas para el mismo predicado y obtengo el mismo resultado. Eso en general se hace porque, bueno, es un poco más simple, la solución sí queda más clara, ¿sí? Y además lo otro que pasa es que me hace diferenciar un poco a las funciones. ¿Se acuerdan que a las funciones, una vez que me decía si era verdadero o falso,
ya retornaban el valor porque cumplían con unicidad. Bueno, acá las relaciones, ¿sí? Lo que se hace es, pueden llegar a relacionar con más de un individuo. Entonces, lo que se hace es, se encarga de verificar todas las cláusulas siempre. Entonces, por eso lo que vamos a utilizar es múltiples cláusulas para un mismo predicado cuando queramos hacer un OR. ¿Sí? Óptimo. Entonces, el OR ya lo veníamos usando. Sí, es hacer múltiples cláusulas. Bueno, ahora vamos a una cosa un toque más complejas. Vamos a pasar a... ¿Está al principio de la carrera alguien? Sí, aún no rindió ningún examen, ¿sí? ¿Cómo sabemos si alguien rindió algún examen? Por la nota, ¿sí? O porque tenemos un predicado rindió, trucazo. Sí. Este creo que fue el primero que hicimos. Entonces, acuérdense, siempre recordar lo que habíamos escrito antes porque nos puede llegar a servir. Entonces, forma de saber si rindió Malena. Bueno, entonces, ¿cómo hago lo contrario? ¿Cómo sé si no rindió Malena? Bueno, de la misma forma que podemos preguntar si algo es verdadero, también podemos preguntar si es falso. ¿No rindió? Sí, o sea, lo que voy a hacer es poner básicamente entre el not la consulta que originalmente me daba verdadero o falso. ¿Sí? O sea, voy a ponerle adentro del not una consulta que antes me podría haber dicho verdadero o falso. Bueno, se la voy a poner al not y me va a decir el valor de verdad inverso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, not rindió Malena. Si Malena rindió, ¿sí? Entonces esto me va a decir que es falso. Porque Malena rindió algo. Entonces esto es falso. Por ejemplo, si rindió Gastón, ¿esto qué me da? ¿Verdadero o falso? Falso, exactamente. ¿Por qué? Porque por principio de universo cerrado no puede probar que sea verdadero. Entonces, si ponemos not rindió Gastón, me va a decir que es verdadero, porque de alguna forma eso le dio falso, entonces esto es verdadero. O sea, Gastón rindió, no, entonces esto es verdadero. Entonces, vamos a hacer un predicado. ¿Sí? Fíjense que acá dice, está al principio de la carrera si aún no rindió algo. Entonces vamos a hacer el predicado. Principio de la carrera. Alguien, siempre y cuando no rindió alguien. O sea, la misma consulta que hubiera puesto acá, ¿sí? En vez de hacerla con un individuo, la hago con una incógnita y la incógnita es mi parámetro, cosa de reutilizar esta consulta. Entonces, si ahora le pregunto así, principio de la carrera Gastón, va a decir que sí. De alguna otra carrera, no de sistemas obviamente, pero de otra carrera. No sé. Le voy a preguntar si está al principio de la carrera Nicolás. Dice que es falso porque Nicolás sí rindió.
¿Qué otras preguntas podría hacerle que serían interesantes? O sea, las consultas que le hice hasta ahora son consultas individuales, ¿sí? Le pasé individuos. ¿Qué otras consultas le puedo hacer? ¿Quiénes rindieron? Podría hacérselo, pero pensando en el principio de la carrera. ¿Quiénes, por ejemplo, están al principio de la carrera? Eso. ¿Cómo que? ¿Quiénes están en el principio de la carrera? Iba a decir. Eso. Exacto. Exactamente. Entonces, ¿la consulta cómo sería? Si querés, podés decirme. Ojo, quiero saber quiénes son los que están al principio de la carrera. Con una variable exacta. Principio de la carrera. O alguien, o alumno. Vamos a ver qué pasa. Charán, charán. Me dice falso. Che, pero ¿qué onda? Me dijiste falso. Si yo te dije, che, a ver, para. Ah, bueno. Principio de la carrera. Gastón. Dice que es verdad. Okay. Pero ¿por qué este me dice que por qué me dice falso si acabo de demostrar a alguien que era verdadero? Y hay algo que está mal, que está fallando. Y ahora vemos bien qué. Pero fíjense que tenemos un problema. Le preguntamos, che, le pregunto por Gastón, por, no sé, Santiago. Me dice verdadero, pero si yo le digo alguien, no me está diciendo quién es. ¿Sí? Hay algo que está fallando en esa consulta, que no están dando como yo quisiera. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Vamos a ver que hay veces que podemos hacer consultas existenciales y hay veces que si hacemos consultas existenciales no nos dice lo que esperamos, ¿sí? Como es este caso. Cuando yo hago consultas existenciales y me dice los individuos que hacen eso verdadero, vamos a decir que hay consultas que son consultas inversibles, ¿sí? O que ese predicado es inversible para esa consulta. Y si no me da resultados que yo esperaría, si me da resultados erróneos, si no me dice bien los individuos, vamos a decir que no es inversible. Entonces, por ejemplo, principio de la carrera no me dice, si yo le paso como consulta existencial una variable, no me está dando resultados que yo espero, entonces no es inversible. Pero, por ejemplo, rindió alguien, que le paso también una incógnita, le hago una consulta existencial, me dice, che, Nicolás, Malena, Raúl, Carlos, como varios. ¿Sí? Entonces, rindió es inversible para el primer parámetro, ¿sí? Y principio de la carrera no es inversible para su primer y único parámetro, ¿sí? Es importante diferenciar, el análisis este de inversibilidad se va a hacer por parámetros, ¿sí? Y si todos los parámetros, en todos los parámetros puedo mandar incógnitas, se va a decir que es totalmente inversible el predicado, ¿sí? Si solo algunos funcionan con incógnitas y otros no, vamos a decir que es parcialmente inversible y vamos a decir qué parámetro es inversible. Si el principio de la carrera no es inversible, rindió es totalmente inversible. Entonces, ¿por qué esto no anda? Bueno, un poco por lo que comenta ahí Seba, ¿sí? Como por principio de universo cerrado, todo lo que no se puede probar es falso, ¿sí? Entonces, hay un montón de cosas que harían verdadero ese NOT. Por ejemplo, le podría preguntar si está en el principio de la carrera una estrella, porque pintó. Y me va a decir que sí, ¿por qué? Porque rindió, no rindió nada esa estrella,
Y entonces, como eso es falso, eso es verdadero. Lo mismo que podría preguntarle por el 32. ¿Está al principio de la carrera el 32? Sí, también. Sí, entonces como que son infinitas cosas, no puedes saberlas, Prolog. Sí, por eso es que me está diciendo cosas que no me está diciendo nada cuando le pregunto, che, ¿quiénes son? Ahí, más o menos así conceptualmente, ¿se entiende? Bueno, repasando, entonces, el not, ¿cómo lo pensamos? Existe un X tal que, perdón, no existe un X tal que cumpla P de X, y por ejemplo, no existe un X tal que rindió. Sí, o sea, no hay alguien que cumpla eso. Not rindió X, por ejemplo, algo. Y hablando sobre inversibilidad, que era esto que estamos hablando recién. Sí, acá está sin la delegación, sí, como para que quede más claro lo que pasa. Sí, entonces fíjense que es importante acá analizar sobre este. El alumno es el que viene sin ligar, sí, sin unificar, que viene como variable y está libre. Entonces, ¿qué pasa cuando lo mando sin ligar? Y que en el not funciona básicamente como si hubiera mandado un guión bajo. Sí, es, bueno, no me importa. El not cursó a alguien, tipo, entonces, como que no sabe decirme quién es si es un guión bajo. Entonces, básicamente me va a decir, bueno, si no cursó a alguien algo. Nada, o sea, básicamente por eso también. Entonces, ¿qué hacemos para arreglarlo? Si nuestro problema era ligarlo, ¿sí? Nuestro problema era que esto estaba funcionando como un guión bajo, si era algo que no conocíamos, bueno, podemos agregar conocerlo de antemano. ¿Cómo hacemos eso? Agregamos, por ejemplo, otra condición que nos ligue, que nos unifique esa variable antes de llegar al not. Sí, o sea, básicamente le digo es, en vez de todas las cosas posibles en el universo, las acoto y le digo, bueno, las opciones que tenés para saber si cursó algo son los que son, por ejemplo, alumnos. ¿Sí? Entonces le voy a agregar una condición extra, ¿sí? Que lo que hace es definirme un universo sobre el cual voy a probar el not. Por ejemplo, alumno, yo ya lo tenía, por acá arriba fue lo primero que hicimos, arriba de todo. ¿Quiénes son los alumnos? Entonces la condición que yo agrego es, como yo quiero hacer consultas existenciales, quiero que sea inversible, le voy a agregar una condición que me restringe el dominio, me dice quiénes son sobre los cuales voy a probar el not. En vez de sobre todo el universo, lo voy a probar sobre un subconjunto. En este caso, sobre las cosas que hayan cumplido que son alumnos. Entonces, ahora sí, cuando le pregunte principio de la carrera, alguien me va a decir Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago es un alumno que anda por acá arriba. Acá. Santiago es un alumno del cual no tengo notas. Notas, Nicolás, Malena, Raúl, Carlos, pero las de Santiago no están. Entonces, fíjense, esto lo que hace es que, primero, antes de llegar al not, me unifica la variable, me dice, che, mira, ahora te paso una persona, un alumno, y después lo valida con el not. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Yo, para poder hacer una consulta existencial, agregué esto. Porque el predicado no era inversible, agregué esa condición extra.
para acotarle el dominio. ¿Sí? Esta condición que está acá en azul. O en ciano, agua marina, no sé, como quieran llamarlo. Entonces pasé de tener un infinito a tener un conjunto definido de opciones. ¿Preguntas? ¿Todo piola? ¿Todo liso? Nada, no sé si están vivos, murieron. Bueno, voy a asumir que ese silencio es que se entendió. Gracias, Jacqueline. Estoy procesando. Loading. Sí, entonces, o sea, para repasar. Vámonos. Rebobinamos todo. Aquí arrancamos. Necesitamos un not, necesitamos saber si algo, si no existe un X que cumpla tal. Perdón, esto en realidad no es no existe un X, sino es existe un X. Esperen que me lo chafo de otra PPT. Tuki, 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 más adelante. Ah, no lo tengo. Bueno, ahora después lo arreglo. O sea, es que exista un X que cumpla P de X. Está bien, que no cumpla P de X. Ahora después lo arreglo. Bueno, el not. Not rindió y acaba una consulta. Sí, importante, dentro del not va una consulta. Cualquier consulta que me hubiera dado verdadero o falso, que me hubiera ligado a un individuo. Bueno, va acá. ¿Cómo funciona esto? Si yo quiero saber si es inversible, significa que le quiero mandar una variable, una consulta, perdón, una variable sin ligar. Entonces lo que analizo es, si acá me viene una variable sin ligar, ¿sí? ¿Cómo aseguro que antes de llegar al not esté ligada? Le pongo una condición extra que me ligue la variable, ¿sí? O sea, si antes de llegar al not no había nada que fuerce que se ligue, ¿sí? Porque tal vez ya existía algo, eso puede pasar, ojo. Si antes del not esa variable no llega ligada, ¿sí? Llega libre, hay que agregar una restricción extra para hacerla inversible. Por ejemplo, alumno. La característica alumno-alumno. El predicado alumno que ligue la variable alumno. Y después ahí entonces al not ya me va a llegar con un individuo. Entonces me va a poder decir si no cursó ese individuo en particular una materia. ¿Sí? Ahí, gracias a que ponemos alumno-alumno, verificamos que sea un alumno y ligamos esto para convertirla en inversible. Exactamente. Si no pusieras alumno-alumno, no sería inversible y llegaría sin ligar. A esta condición extra que agregamos para que el alumno llegue ligado al not, en este caso en particular, lo vamos a llamar generador. ¿Por qué? Porque es el que me genera el universo sobre el cual el not va a trabajar. Sí, es esa condición extra que vos decías, Martín, que alumno-alumno. Bueno, es esa
la que voy a llamar generador, porque la agregué específicamente para resolver el problema de inversibilidad y ligar al alumno. ¿Sí? Entonces, a esa condición extra que agrego para resolver un problema de inversibilidad, la vamos a llamar generador. Bueno. Si fuera nota, sería la nota. Sí, o sea, si vos en el not usaras algo de la nota, podrías agregar un generador nota. O podría ser nota o podría ser nota, guión bajo, coma, guión bajo, nota. Sí, habría que ver, depende del not. Por ejemplo, si quisiéramos saber si nadie aprobó una materia. O sea, si existe alguien que no haya aprobado o que no se haya sacado más de 8. ¿Sí? Supongamos que queremos saber si existe alguien o si no, en realidad, si no existe alguien que haya sacado más de 8. Bueno, ¿cómo sé si alguien sacó más de 8? Normalmente haciendo nota, no me importa, nota. Y nota mayor a 8. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos saber si alguien se sacó más de 8, hacemos esto. Y me dice que sí, bueno, me dice quiénes son. Pero si ahora queremos saber que no exista una nota mayor a 8, lo que tenemos que hacer es poner el not a la misma condición que antes. Ahora, vamos a ver. Ahora, fíjense, yo les puse un par de espacios a propósito. ¿Por qué? Porque al not le llega una consulta y la coma es el separador de parámetros, aparte de un AND. ¿Sí? Es como las dos cosas. Cuando está a la derecha o cuando no está dentro de un paréntesis funciona como un AND, cuando está dentro de un paréntesis funciona como separación de parámetros a veces. En este caso, como al not le quiero mandar una sola consulta, ¿sí? Así toda junta en un paquete, lo que tengo que agregarle es un paréntesis a esto y un paréntesis acá. O sea, básicamente todo esto va junto. Entonces ahora sí le podemos preguntar y me va a decir falso. ¿Por qué? Porque no hay nadie, porque ya existe alguien que superó esa nota. Pero podríamos ver si, por ejemplo, no sé, si hay alguien que se haya sacado menos de 2. Problema. Y efectivamente que me dice que es verdad. No existe nadie que se haya sacado menos de 2. ¿Sí? Entonces, si quiero mandar en el not una consulta que tiene más de una condiciones, las meto entre paréntesis. Todas las condiciones. Como acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso de las múltiples condiciones? Después, Seba pregunta, si todos los alumnos rindieron algo, también te devuelve falso. Sí, te devuelve falso si todos los alumnos rindieron algo, porque no hay ningún alumno que esté al principio de la carrera. Sí, o sea, si al principio de la carrera todos los alumnos rindieron algo, te va a decir que es, ¿cómo es? Te va a decir que es falso porque no hay ninguno que esté al principio de la carrera.
Sí, o sea, porque no pudo probar que haya alguien que esté al principio de la carrera, te va a decir que es falso. Si fuera la nota, sería nota, nota. Bueno, era lo que decíamos recién. Y si son múltiples campos, que me imagino que será múltiples condiciones, que es lo de recién, ahí está. ¿Dudas? ¿Preguntas? Buenísimo. Entonces, repasando un poco. El not es un predicado que recibe una consulta. Importante. Después, predicados a los cuales le puedo hacer consultas existenciales y me devuelvan resultados coherentes, los vamos a llamar predicados inversibles. Y bueno, habrá que analizar cada uno de los parámetros. ¿Sí? Porque hay algunos predicados que a veces son inversibles para un parámetro, pero no para otro. Sí, acuérdense que un predicado puede tener más de un parámetro, así que bueno, esto hay que analizarlo para cada uno de ellos. Después, hablamos del principio de la carrera no era inversible, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes no estábamos llegando al individuo, a la incógnita esa, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue agregar un generador, ¿sí? Agregar una condición extra para generar el individuo antes de que llegue al not, ¿sí? Para ligarlo antes de que llegue al not, ¿sí? Que el generador en este caso es esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Alumno alguien. Y bueno, con eso logramos hacer que el principio de la carrera sea inversible. Entonces, ojo al piojo, cuando estén analizando inversibilidad, ven un not, claven un warning así que luces iluminan al not y préstenle atención y fíjense si antes se ligó. Si se ligó antes de llegar al not, estamos todo ok. Si no se ligó antes de llegar al not, problemas de inversibilidad. ¿Sí? Entonces el not, pequeño warning, así le ponen mucha atención cuando estén analizando inversibilidad. Es uno de los tantos predicados que puede llegar a tener problemas de inversibilidad. Después, ahora, cosa nueva. Todos estos predicados que reciben consultas, vamos a ver que hay más de uno. ¿Sí? Ya vamos a llegar en 2 minutos. Pero en principio el not, que es un predicado que recibe una consulta, se lo va a llamar predicado de orden superior. ¿Sí? Entonces, acuérdense, not de aridad 1 es un predicado de orden superior. ¿Por qué? Porque recibe una consulta. ¿Sí? A diferencia de en Haskell, que una función de orden superior era una función que recibía funciones, acá un predicado de orden superior no es un predicado que recibe predicados, sino un predicado que recibe consultas. ¿Sí? Entonces, estamos ante la presencia del primer predicado de orden superior. Not. Bueno, vamos a seguir entonces. No lo tengo escrito. ¿Lo tengo escrito? ¿No lo tengo escrito? No lo escribí. Genial. Bueno. Vamos a escribirlo. Escríbelo, Denzel, escríbelo. Vamos a escribir. Queremos a ver si un alumno aprobó un año. Esto se da cuando aprobó todas las materias de un año.
¿sí? O sea, queremos saber si un alumno aprobó un año. ¿Cuándo aprobó un año? Cuando aprobó todas las materias de un año. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer acá lo que dijo Seba, creo que era. Tuki. Listo. Gracias. Vuelvo prontos. Motivo el lápiz. No sé si es la opacity o el color. Está como medio falopa. Ahí escribe. Listo. Allá no. Listo. Creo que con esto estamos. Listo. Nice. Entonces, vamos a modelar esto que pedían acá. Queremos saber si un alumno aprobó un año. ¿Sí? Y se aprobó todas las materias de un año. Entonces, para toda, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que...? O sea, tiene que, primero, existir un alumno. Mínimo. Existir un año también. Sí, porque yo esto lo quiero saber para un año. ¿Y después qué tiene que pasar? ¿Para toda qué? O sea, yo estoy probando algo para todas las materias. Exactamente. Entonces, para toda materia. Sí, entonces, alumno es fijo, 1. Año es fijo, 1. Pero ahora sí, las materias van a ir cambiando. ¿De qué van a depender? Del año, por ejemplo. Entonces, para toda materia, tal que. ¿Qué tiene que pasar con esa materia? Bueno, está en un año. ¿Sí? Esto lo teníamos en... Aquí. Vamos a ir arriba y vamos a buscar dónde teníamos esa relación. Era por acá. Está en nivel. Entonces, tiene que pasar que esa materia esté en nivel. Y tenemos a la materia y el año o nivel, como queramos llamarlo. Año. ¿Y qué tiene que pasar con, además de que esté en ese nivel la materia? Para que se cumpla lo que queremos nosotros, que es que haya aprobado el año. Nota mayor a 6 o tenemos algo, creo que era por acá, es si la aprobó el alumno en la materia. O sea, sí, es que es mayor a 6, pero tenemos el aprobó. Aprobó el alumno, ¿sí? Esa materia. ¿Sí? Y acá yo quiero que diferenciemos algo en particular. A ver, voy a cambiarle el color. Son. Vamos a tener por un lado esto. Materia, materia, materia. ¿Sí? Las del para todo. Sí, que esas necesito que cambie porque van a ir cambiando. Y por el otro lado tenemos un par que están fijas. Que son el año, el alumno, el año y el alumno. ¿Sí? Sí, fíjense que si esto, ahora vamos a entender por qué quiero hacer esa diferenciación, pero vemos que
la del para todo tiene que, por un lado, aparecer en las dos consultas. Sí, tiene que estar tanto antes como después. Sí, acuérdense que esto es para todo P, entonces, así, entonces Q es lo que estamos modelando nosotros acá. Para toda materia, entonces pasa esto que está acá, o sea, Q es este y P es este. Tuki. Acuérdense, esto es P y esto es Q. Q de X y P de X. P y Q es la materia, ¿sí? O sea, perdón, X es la materia, ¿sí? Es esto que está repetido en los dos. Entonces, tenemos una estructura donde, bueno, tenemos el para todo, el existe, el no sé qué, y vamos a llevarlo a Prolog, esto. ¿Cómo lo llevamos? Bueno, vamos a hacer un predicado nuevo que se llama terminó año, por ejemplo, año. Es una condición, sí, o sea, depende de esos factores que escribimos acá. Fíjense que el alumno y el año son los parámetros de ese predicado, porque son los que están en el existe, el alumno y el año. Fíjense, por eso es importante entender cuál es el existe. Si es básicamente, en este caso, son los parámetros, nos va a ayudar a entender eso. La materia es algo que va a depender en realidad de estos dos, de los primeros dos. Entonces, ¿cómo escribo el para todo? Bueno, algo que se llama for all. El for all es un predicado como el not, pero en vez de recibir una sola consulta, recibe dos consultas. La primera consulta está en nivel, que es el P, ¿sí? Ese P es la primera consulta. Entonces, materia año, que fue lo que escribimos en el texto, en el board, en la pizarra. Y como segundo parámetro es el Q de X, es el de abajo, el de después del entonces. Y que es aprobó alumno la materia. ¿Sí? Fíjense, acá hay cosa importante. Uso la misma variable. Si yo quiero que sean el mismo valor, voy a usar la misma variable. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo traduje de eso, de la pizarra, a Prolog. For all, primer consulta, que es el P de X. Segunda consulta, el Q de X. El X, en este caso, es la materia. Son estos dos que están acá. Entonces, vamos a probarlo. A esto, Prolog Linter, me llevó a cualquier lado. ¿No? Perdí el log window. Ah, porque estoy en output. Bueno, output. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar a ver si hay alguien que haya terminado el año. Vamos a ver. En primer año que están algoritmos y análisis 1. Análisis 1 la terminó Carlos. Algoritmos, nadie. Vamos a ver segundo. Segundo tiene a PDP y a sintaxis. Vamos a ver si Nico terminó segundo. PDP, sintaxis, incluso tiene proba, que también es de segundo, pero ahora la damos de alta. En nivel, proba, que es de segundo año también. Al menos eso es lo que recuerdo de la carrera. No sé si lo habrán cambiado ya. Bueno, PDP está en segundo, Proba está en segundo, Sintaxis está en segundo. Así que Nico diríamos que aprobó segundo porque tiene un 10, un 7 y un 8 en segundo, en todas las materias de segundo.
Entonces podríamos preguntarle ahora sí, si terminó el año, Nicolás. Terminó año, Nicolás. Segundo. Dice que es verdadero, porque Nicolás se encargó de, o sea, me llegó Nicolás como alumno, me llegó año como segundo. Entonces el forol lo que hizo fue agarrar todas las materias, fijarse todas las materias que cumplían, que sean de segundo año, y chequear la segunda condición, ¿sí? Chequear si aprobó esa materia, cada una de esas materias que consiguió el forol, preguntarle si las aprobó. El forol estaría revisando cada una de las apariciones del predicado está en nivel, ¿sí? Fijaría esas variables, ¿sí? Las ligaría cada una y después vería si vale el segundo predicado. La segunda consulta, sí. Y después devuelve verdaderos si todas las veces que analizó la segunda consulta fueron verdaderas. Exactamente es lo que hace el forol. Se fija si para todos los que cumplieron la primera consulta, ¿sí? Para todos los individuos que cumplen esto se cumple. Es como si el forol hubiera dicho, está en nivel materia 2, y el chaboncito se fija, a ver, PP, sintaxis, ok. Entonces, a ver, aprobó Nicolás PDP. Sí, perfecto, sigo. Aprobó Nicolás sintaxis. Ok, sigo. Y bueno, ¿hay alguna más? No, no hay ninguna más. Listo. Entonces Nicolás aprobó, perdón, terminó segundo. Si es como lo que hacemos nosotros a mano, bueno, él lo hace internamente. Sí, eso es lo que hace el forol. Prueba que todos los que hayan cumplido la primera, además cumplan la segunda. Esto es súper potente porque puedo poner cualquier condición, puedo poner tanto antecedente como consecuente, puedo poner el que yo quiera. ¿Sí? Entonces, repasando la estructura, como lo pensamos, para todo X que cumpla P de X, entonces va a verificar si cumple Q de X. Por ejemplo, en este caso, para toda materia año, sí, acá lo estoy haciendo en forma resumida, fíjense que en realidad es un poco más complejo que lo que hicimos en la pizarra. Para toda materia, año materia, entonces aprobó el alumno esa materia. Y en Prolog pasa como que el antecedente o el P, ¿sí? Es la materia, y el consecuente, o sea, el Q de X, es el aprobó. ¿Sí? Fíjense que lo tengo más prolijo, pero quería hacerlo primero con ustedes. Bueno, a ver. Cosa importante, materia, como fíjense que Prolog dijimos que va a buscar todas las materias que hacen verdadero el primero, el antecedente. Entonces, una cosa importante es que en este caso la materia, que es el que está repetido en los dos y es el que yo quiero que vaya cambiando, al forol no llegue ligado, ¿sí? O sea, el que está en el para todo, el que está acá en el para todo, ese debería llegar sin ligar previamente. O sea, el forol debería ser el encargado de ligarlo. ¿Sí? Eso es fundamental. Y ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Es inversible? O sea, si yo le digo, terminó un año, alumno, ¿qué pasa? O sea, hasta acá, antes de inversibilidad, ¿alguno tiene alguna duda particular o algo?
Supongo que es inversible porque al for los liga. Ok. O sea, para entender primero si es inversible o no, debería ver qué cosa quiero, qué consultas existenciales quiero hacer. Por ejemplo, terminó alguien primero o segundo. Vamos a ver. Ah, qué boludo. Terminó Terminio. No sé por qué puse Terminio. Ni siquiera terminó. Terminio. Re turbio. Como año. Terminó año. Alguien es una consulta existencial que podría querer hacer para saber si es inversible o no. Otra consulta que podría querer hacer es, por ejemplo, no sé, Nicolás, año. ¿Sí? Son dos consultas distintas. Y la última, que es como la súper potente, es alguien, año. Quiero saber quiénes terminaron qué año. Y fíjense cómo le puedo hacer un montón de consultas a esto. Entonces, primero, fundamental, entender qué parámetro voy a analizar la inversibilidad. ¿Sí? Entonces, si quiero analizar, por ejemplo, si es inversible el último parámetro, lo que debería hacer es ligar el primer parámetro, por ejemplo, con Nicolás. Y el nivel. Entonces, la respuesta que yo esperaría de eso para decir que es inversible es que terminó el segundo año. Vamos a ver qué pasa. Y me dice que es falso. Sí, no es la respuesta que espero. Básicamente, como lo mandé sin ligar, lo que está pasando es que me está preguntando si Nicolás me está el año funcionando como un guión bajo, ¿sí? Que era lo que pasaba con el not. Y me está preguntando básicamente si en todas las materias de cualquier nivel, Nicolás las aprobó. Entonces, como usó un guión bajo, no sabe decirme qué nivel. Y bueno, Nicolás aparte encima no aprobó la de todos los niveles, solo las de segundo. Así que esto me da falso. Entonces, si hubiera aprobado las de todos los niveles, me diría verdadero, pero no me diría qué año. Y si hay una que no aprobó, me va a decir que es falso, que es lo que está pasando acá. Entonces, fíjense que no le puedo hacer una consulta existencial para el año. ¿Qué tengo que hacer para que esto llegue? O sea, y el predicado me funciona cuando le mando un individuo dentro de año. Entonces, ¿qué debería hacer? Un generador, exactamente, Carolina. Entonces, lo que hago es, pongo un generador. ¿Qué generador podemos usar? ¿O qué? ¿Hay algo que me diga los años que existen? ¿Tenemos algo? Las notas, no, no me sirve. Está en nivel, podría, pero como que me mezcla los años y las materias. Alumno no tiene nada que ver, así que, ¿qué podemos hacer? O enumeramos todos los niveles diciendo, bueno, los niveles que hay son 1, nivel 1, nivel 2, nivel 3, 4, 5, 6, los que sean. O tal vez puedo pensar que existe un nivel si existe una materia para ese nivel. Entonces, por ejemplo, podría decir, ¿es un nivel? Sí, está en nivel al menos una materia. Una materia que no me importa y le pregunto el nivel. O sea, básicamente es, digo, ¿existe un nivel? Sí, existe una materia que esté en ese nivel. O existe o esté en un nivel alguna materia. Entonces con esto, a mí hice un predicado auxiliar
que se me va a encargar de generar los niveles posibles. Por ejemplo, si yo ahora le digo, está en nivel, me va a decir el 1. Bueno, el 1, el 2, sí, lo repiten, no pasa nada, no hay problema. Entonces, o lo hago por extensión o hago una regla que me lo genere, que me diga los niveles que existen. Y entonces ahora sí, pongo el generador, como bien decía ahí Carolina, nivel. Perdón, nivel no, año. Si quieren a esto, para ser consistentes, le vamos a poner nivel. Bueno, le voy a dejar año para coincidir con la PPT. ¿Es mejor hacerlo por regla o por extensión o da lo mismo a efectos prácticos? En realidad depende de tu dominio, más o menos. O sea, vos... Hay casos donde tal vez, no sé, lo tengas que hacer por extensión. ¿Sí? Por ejemplo, los alumnos, ¿sí? No nos queda otra que hacerlos por extensión. No, no tendría sentido hacerlos en base a, por ejemplo, rindió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo hago en base a rindió o a las notas, yo no tengo a los alumnos que no tienen nota, por ejemplo. Entonces, alumno no te queda otra que hacerla, por ejemplo, por extensión. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, los niveles que existen y tal vez si no hay una materia en ese nivel, no te interesa que exista, ¿sí? A menos que haya algo que te lo esté pidiendo. Entonces como que medio va a depender del dominio de eso, ¿sí? Y de lo que estés modelando, ¿sí? Si usas una regla o un hecho. O sea, una regla lo bueno que tiene es que te evitas reescribir la misma información, ¿sí? Pero bueno, hay casos donde no podés hacer una regla. Por ejemplo, este que te decía de alumno. Alumno no hay forma de hacerlo porque justo incluso después necesitas información sobre alumnos que no hayan rendido algo, entonces no podrías hacerlo en base a las notas que tengan, por ejemplo. También, no sé, depende, por ejemplo, no sé, suponete que bueno, los niveles de la carrera son 5 o 6, no van a estar cambiando todo el tiempo. Entonces tal vez lo podés hacer por extensión. Pero si después, no sé, si es el padrón de alumnos, sí, ese padrón sí es más variable. Entonces, si tenés una regla que te lo genere o algo por el estilo, sería lo ideal. Pero bueno, acá es como el dato inicial. Sí, entonces la respuesta es como gran parte de las cosas, depende. Entonces, bueno, fíjense que entonces, ojo, año y alumno van a tener que prestarle atención para si es inversible o no. Porque son los dos que deberían llegar como ligados. Entonces, bueno, vamos a probarlo, a ver si con esto lo resolvimos. Vamos a compilarlo de nuevo, vamos a preguntarle si terminó el año Nicolás. A ver qué años terminó. Y nos dice el segundo. Bueno, nos dice varias veces, eso no nos va a ser problema, lo vamos a ignorar. Que nos dé más de una vez la misma respuesta positiva. Sí, es algo que no nos va a calentar en la materia. ¿Sí? Bueno, entonces lo que agregamos fue un generador para nivel. Ahora vamos a ver qué pasa si hago, terminó, o sea, ya hicimos inversible el parámetro año. ¿Sí? Entonces podríamos decir que terminó año es inversible para su segundo parámetro. Eh, mm, mm, mm.
Bueno, entonces, otra consulta existencial que podría hacer es terminó alumno segundo. Que en vez de ahora decirnos qué nivel o qué año terminó un alumno, le podemos decir qué alumnos terminaron eso. Como bien sabemos, nos dice que hay uno que terminó, ¿sí? Que es Nicolás, pero no nos dice cuál. Entonces, si bien nos dice algo que es verdad, no nos está dando la respuesta que nosotros esperamos, la posta. Che, decime quiénes fueron. Entonces, vamos a decir que no es inversible para ese parámetro. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo mismo que antes. Agregar un generador para arreglar este problema de inversibilidad. Exactamente como dice Carolina ahí. Alumno. Agregamos el generador alumno. Y ahora cuando llegue al for all, el alumno va a estar ligado. Entonces no va a haber problema. Ahora lo probamos. Terminó año, alumno Nicolás. Y efectivamente, bueno, me dice 3 veces que terminó. Sí, señor, yo sé que terminó Nicolás. ¿Sí? Bueno, ya que está, entonces, ¿es inversible para todos los parámetros? Ahora, o sea, yo ahora le podría decir, che, alumno, ¿qué nivel terminaron? Sí, exactamente. Así Nicolás terminó segundo, ya sabemos, señor. Pero bueno, si agregamos, no sé, por ejemplo, a... le ponemos una nota más a Carlos que algoritmos, ¿será? Creo que era algoritmos. Sí, algoritmos estaba en primero. Vamos a ver. Rubén Carlito. Nicolás, sí, Nicolás, quítate de ahí. Ah, no me lo cargó. No sé si me habrá faltado un año, a ver. Faltó la nota, exactamente, creo. Sí. Si le ponemos un 6 ahí, con lo justo. Fíjese, no, y análisis 1 no lo aprobó. Bueno, prendió el recuperatorio y ahora se sacó un 8. Le vamos a preguntar. Carlos efectivamente terminó nivel 1 y Nicolás también, el nivel 2. Bueno, entonces y se encargó de probarlo con distintas personas. Cosa importante, fíjese acá. O sea, bueno, vimos que nota de habilidad 2 ahora es inversible. Buenísimo. Estamos acá, for all, está el nivel, aprobó. Buenísimo. Terminó año, es un predicado de habilidad 2, es una relación, tiene una sola cláusula de la cual tiene 2 condiciones o 3 condiciones y es una regla, sigue repasando un poco. Después, cosa importante, o no sé si se habrán dado cuenta, yo acá le puse una cosa menos a nota. Entonces, si yo acá le hiciera nota, no sé, Carlos, materia, nota, ¿qué me dicen? ¿Qué pasa? Chan, chan, chan. Me dice falso, más o menos. No rompe. Fíjense que me dice que es la materia 1, análisis 1, y su nota es un 8.
¿Por qué? Porque encontró un predicado que se llama nota de aridad 3 que hace verdadera esa consulta. Y si yo le preguntara nota, Carlos, materia, me va a decir que encontró una cláusula, en este caso del predicado nota de aridad 2, que hace verdadero que tenga esa nota. Entonces, una cosa importante sobre los predicados es que pueden tener distinta aridad. O sea, el predicado es su nombre más su aridad. ¿Sí? Y puede haber con el mismo nombre distintas aridades. Porque básicamente para él son cosas distintas, son individuos distintos, son parámetros distintos. Esto es como sobrecargar en Java. Sí, o sea, el tema que en Java tenés tipado y tenés la validación de los parámetros de la cantidad que hay, pero sí, o sea, para el mismo nombre hay múltiples definiciones. Entre paréntesis, no soy muy fanático de la sobrecarga en Java. Pues, tema mío. Entonces, el predicado está dado por su nombre y su aridad. ¿Sí? Cuando les dedicamos, normalmente cuando les pidamos un ejercicio o algo, lo que le vamos a decir o lo que ustedes deberían decir al menos es, por ejemplo, nota de aridad 2. ¿Sí? Esta barra, si se acuerdan, la habíamos visto un poco en Haskell, ¿sí? Que es la cantidad de parámetros que tiene la aridad. ¿Sí? Nota de aridad 2, por ejemplo, en este caso en realidad es de aridad 3, relaciona una persona con una materia con una nota. Como para que alguien sepa de qué es. ¿Sí? Entonces, si bien los tipos no están explícitos, hay una noción de tipo de que ustedes deberían mandarle las cosas adecuadamente. ¿Sí? Usarlo de forma adecuada. Daniela pregunta, si preguntamos, Daniela o Daniel, no sé. Daniela, ok. Nota Carlos algoritmos nota, ¿rompe o dice false? Nota, para entender, ok. Nota Carlos algoritmos nota. Dice falso, ¿por qué? Porque no encontró ninguna nota para Carlos. Entonces, o sea, no encontró ni siquiera para algoritmos, no encontró una cláusula, ¿sí? Que unifique o que el primer y segundo individuo sean Carlos y algoritmos. Entonces, como no hay un predicado de aridad 3 o una cláusula dentro del predicado nota de aridad 3 cuyos primeros individuos sean Carlos y algoritmos, te va a decir que es falso. ¿Sí? Porque no puede probar que sea verdadero. ¿Sí? Acuérdense, Haskell ante la duda dice, perdón, Haskell, Prolog ante la duda dice falso. No sé. Usted, señor, no me pida cosas que no sé. Si yo no. Si no puede probarlo, es falso. ¿Sí? Es como hasta que se demuestre que cumplió el delito, es inocente. Bueno, acá básicamente es hasta que se demuestre que es verdadero, es falso. Es el mismo principio. Todo lo que no está o que no pudo deducir es falso. Exactamente. Bueno. ¿Preguntas del forol?
Ok, mi duda era si no estar en la base de conocimiento también implica que cuando uno pregunta con más argumentos de los que tiene. Sí, o sea, cuando vos preguntás con más aridad, en realidad, si vos preguntás con más aridad y no tenés ninguna definición, por ejemplo, ponele el de algoritmos de recién y le preguntás, no sé, nota, detalle, ponele. Te tira otro mensaje, ¿sí? Que te dice, a no procedure nota, o sea, básicamente te dice, no encuentro el predicado de aridad 4, ¿sí? Y bueno, te dice, che, mira, tal vez es nota de aridad 3. En el caso que estábamos analizando antes, hay un predicado de aridad 3, pero no están los individuos que cumplen eso. Pero en principio, sí, si vos consultas con más o menos parámetros, ¿sí? O sea, con distinta aridad de la que existe en el predicado, te va a decir falso o en realidad te va a romper, te va a decir no pude probarlo. En el caso de que existiera otro con esa aridad que vos preguntaste y no pudo contemplarlo, te va a dar falso. Pero sí, o sea, si vos la pifiaste o llamaste a un predicado que no existe, te va a romper. Por ejemplo, terminó año, alumno, año, universidad, ponele, o carrera. Esto te va a romper y te va a decir, che, el predicado este no existe. Igual a efectos prácticos como si diera falso. Uh-huh. Exacto, aridad existente, pero que no está el individuo da falso, aridad inexistente, rompe. Que a efectos prácticos igual es como que hubiera dado falso, porque te tiran falso. Pero bueno, te puede servir para ver cuándo la manqueaste tal vez en los parámetros. Eso. Después, supongan que quieran decir que terminó el año Sofía, alguien nuevo. Pero no lo vamos a probar. No lo vamos a hacer por deducción, sino vamos no sé, Sofía nos pagó una coima o algo y terminó un año. Terminó primero con la coima que nos pagó. ¿Cómo podríamos decir, como por definición, que Sofía aprobó segundo? O sea, sin usar esta regla de deducción, porque no queremos validar si Sofía en realidad o no aprobó segundo. Ok. Ok, por ahí hay dos opciones. Opción número uno, billetes. No. Espérenme que perdí un segundo el cosito. Dicen, terminó año Sofía guión bajo. Opción 2 me dicen, terminó año Sofía primero o segundo. Creo que primero le dije primero y después le dije segundo. Así que bueno, primero o segundo da lo mismo. Bueno, la opción número 1, vamos a probarla. A la opción número 2, esta, en T. Voy a probarla. Y lo que me va a decir es si terminó año Sofía. Primero me da verdadero. Le pregunto si segundo. Me dice que no. ¿Por qué? Porque Sofía no está acá en el listado de... Primero, Sofía no está acá en el listado que definí por extensión. Sí, los que dije terminó porque sí. Y tampoco es de las que cumplen esta condición. Y entonces me da falso. En cambio, la otra solución, lo que le voy a decir es, terminó primero, true.
Si ahora le pregunto terminó segundo, también true, ¿sí? O sea, básicamente me dice, terminó el año Sofía, sin importar el año que vos mandes acá. Vos le podrías preguntar, ¿qué? ¿Terminó año Sofía 989? Sí, terminó. ¿Y por qué? Porque ahí le estoy diciendo, no me importa el año que mande. Sofía lo terminó, independientemente de cuál sea. Sí, entonces, uno era el año que terminaba y este terminó cualquier año. Pregunta, ¿terminó año con Sofía? Sofía. Año. Sí, o sea, hago esta consulta existencial para que me diga cuáles años terminó Sofía. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Y me dice, charán, charán, me dice true, pero no me dice qué año. Sí, o sea, básicamente me da un dato, ¿sí? Me dice que es verdad, pero no me dice cuál. Entonces podríamos decir que no es inversible, porque no me está dando un resultado coherente. ¿Cómo hago inversible saber que Sofía terminó un año? ¿Qué es lo que me falta al ligar para hacerlo inversible? Acá. ¿Qué me falta? El nivel, exactamente. Entonces, ¿cómo lo ligo? Bueno, con una condición. Pongo un generador. Me friqueó. Siga al nivel. Año. Listo. Pongo esto y ya estamos. Ya está, lo pruebo. Acá puse el generador. Sí, me dijo que compiló bien, así que terminó. Sofía, año, true. Che, guacho, ¿qué pasó? Pasó que todavía acá sigo diciendo guión bajo. Entonces, ¿cómo hago para que acá esté el año que generé? Escribo año, exactamente. Pongo la incógnita que ligué posteriormente. Entonces hago esto y ahora sí pruebo y me dice terminó primero, segundo y demás. Y de Yapa, si ahora le pregunto si terminó este año, me va a decir que es falso, porque ese año no existe. Y de Yapa me llevé la validación del año. ¿Sí? Al haber restringido el dominio o de esa incógnita, ¿sí? De haber generado ese dominio, también gané la restricción de que no me pongan años falopa, ¿sí? Años que no existen. Entonces ahora sí, terminó año, volvió a ser totalmente inversible. Entonces, preguntas, dudas. Bueno. Entonces, no. Ok, lo que vamos a hacer es, les voy a mandar un par de ejercicios para que hagan,
¿sí? Tipo como TP individual, entrega obligatoria y demás por GitHub, toda la perolata que ustedes ya saben. Con un par de soluciones. Hoy vamos a terminar rapidito. Más rapidito. Por decir, de una forma. Bueno, les voy a linkear los apuntes en el seguimiento y demás. El video de la clase. El código de nuevo, como hacemos siempre. Nada, y el ejercicio que deberían hacer para entregar individualmente y demás. Chivo acá, por las dos. Bueno, y si no hay más preguntas, entonces voy a parar esto. Si alguien tiene alguna duda particular de un ejercicio o algo que quiera preguntarme, bueno, ahora que termino la grabación me pregunta y lo vemos y no hay drama. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.